Señora, no voléis muy lejos, esperándonos en un claro de este bosque, que en un rato volvemos a escuchar vuestro canto. De bosques o selvas, de ríos y montañas amenazados por un supuesto progreso, hablamos hoy en este programa especial en el que volvemos a escuchar a las... Voces de la Tierra. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos. Contra la desigualdad. Por la no violencia. Contra la opresión. Por la educación y la transformación social. Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. Como os contábamos, este viaje junto a Brigadas empezó la temporada pasada y ya entonces nos fijamos en el proyecto integral Morelos, la instalación de 2 centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros que puso en pie de guerra a las comunidades de 3 estados al sur de México: Morelos, Puebla y Tlaxcala. No solamente es una infraestructura que se va a instalar, sino es una infraestructura relacionada con el despojo territorial de toda la región, ¿no? En el sentido de cambiar la vocación de la tierra. Y frente a esto, en aquella ocasión hablamos con Juan Carlos Flores, abogado y defensor de derechos humanos, que mostraba su rechazo, como escuchabais, a un megaproyecto que, según denuncian, modificará la composición y caudales del río Cuautla. Miriam, ¿por qué Brigadas ha puesto el foco ahí? Bueno, Brigadas Internacionales de Paz empezó a acompañar a Juan Carlos Flores y al Frente de Pueblos en el 2020 por la situación de criminalización que estaba sufriendo Juan Carlos. PBI siempre hace acompañamientos bajo petición de las organizaciones que después son organizaciones acompañadas. La situación de Juan Carlos es extremadamente preocupante. Él ha sufrido varios procesos de hostigamiento, persecución, ha estado preso. Y en el último año, además, esa situación de riesgo se ha incrementado. Ha tenido varios allanamientos en su casa y últimamente también incluso un intento de homicidio. Entonces, bueno, la situación de las personas que ejercen la abogacía también acompañando a estos procesos de defensa de la tierra y el territorio son extremadamente preocupantes. También se juega la vida, sí. Marcelina Barranco López es compañera de lucha de Juan Carlos y forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. También pues agradecer a Brigadas de Paz, a PBI, por hacer posible de estar hasta aquí y por estar en esta linda ciudad que es muy bonita, pero que tampoco se debe de dejar que pues la sigan explotando, ¿no? Y pues también un saludo muy especial a Mar. Muy bien, donde el gobierno mexicano ve desarrollo, ustedes ven despojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre… El gobierno siempre ve pues como que con ojos de dinero, porque nunca ve todo lo que nos vienen a dañar, lo que nos van a hacer, lo que es criminalizar y pues nosotros hemos estado siempre defendiendo toda esta parte que son derechos de nosotros, que son parte de la naturaleza que a todos nosotros nos pertenecen, tanto allá como acá. También dicen ustedes, y se puede ver aquí en los carteles que han colgado en el teatro, no es sequía, es saqueo. ¿De qué manera están saqueando el río? Pues decirle que nos están extrayendo muchos miles y millones de litros de agua de parte de la empresa Bonafont, de parte de esta empresa, de las 2 termoeléctricas que pretenden robar pues el agua del río Cuautla. ¿Y qué hacen con ella? Pues la roban, la contaminan, porque la contaminan, y lo peor de todo, que nos la venden. Eso es lo peor. Miriam, por ser mujer, aparte de los riesgos que ya nos estabas contando, ¿hay riesgos añadidos? Sí, por supuesto. Las mujeres defensoras se enfrentan a riesgos específicos y a procesos de criminalización que son diferenciados y que tienen el objetivo de violentar la condición de género de las mujeres. Por ejemplo, muchas veces se infravalora su rol como activistas políticas y como sujetas políticas. Muchas veces se enfrentan a violencias específicas como violencia sexual. Muchas veces las agresiones son cometidas contra sus hijos e hijas, ¿no?, como una manera de frenar su trabajo e incluso en muchas ocasiones su vida privada es sometida a un cuestionamiento público, ¿no?, que está basado en cuestionamientos morales o, por ejemplo, qué estará haciendo esta mujer que se va a defender el territorio y no está en su casa, ¿no? Se cuestiona su rol de cuidadoras, ¿no? Como deberían estar en casa y no ahí fuera ejerciendo esos derechos. Y al final, pues esto tiene que ver
con la imposición de un modelo de mala mujer que lo que hace es como echar la culpa a las mujeres de las agresiones que puedan sufrir, ¿no? Y obviamente estos procesos de difamación que están atravesados por estereotipos sexistas también se atraviesan por estereotipos racistas cuando quienes defienden derechos humanos pues son mujeres campesinas e indígenas. Marcelina, ¿es muy duro defender la tierra de una? Súper duro. ¿Por qué? Porque pues decirle que nos criminalizan, como lo ha dicho Miriam, nos dicen huevonas, flojas. Ustedes son de su casa, ustedes no son de andar aquí gritando ni nada de eso, pero pues, ¿quién más va a defender el agua? ¿Quién va a defender la tierra? Sino que nosotras, porque nosotras, como mujeres, somos las que procreamos, las que damos vida, las que hacemos los quehaceres de la casa. ¿O quién me va a decir que no ocupa el agua durante el día? Ustedes saben que el agua es la vida. Sin agua no somos nada, compañeros. Claro que no. Bien ese aplauso, sin duda. Y por defender la vida y el agua, ponen en riesgo sus vidas, como os estamos contando. En la madrugada del 20 de febrero de 2019 mataron a Samir Flores en Morelos. Esta era su voz antes de que le pegaran 2 tiros. Las empresas, por lo regular, siempre piensan en su capital, en su dinero. Después están las comunidades. Es un crimen vil, cobarde. La consulta la tenemos que continuar. No podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta. Todavía estaba oscuro cuando un joven llamó a la puerta de la casa de sus padres y ahí mismo, en el quicio, lo mataron. Su vida costó 2 balazos. Más de 3 años después, hay una persona en prisión, pero los autores intelectuales continúan impunes. Los abogados creen que es un caso difícil por quién está detrás, o bien cierta autoridad o bien el crimen organizado. Esto es muy duro. Vivimos con mucha incertidumbre, comparte su viuda. No confía en la justicia, pero sí en la resistencia. Y recuerda la enseñanza de Flores. Las luchas son procesos. Y sonríe. Liliana Velázquez sonríe junto a la tumba de Samir Flores. Las luchas son procesos, así lo cuenta 3 años después, así cuenta lo que ha supuesto la muerte de Samir Flores, María Ángeles Fernández, periodista freelance extremeña del equipo de Pícara Magazine, que se desplazó hasta allí junto a su compañero Jairo Marcos. Bienvenida, María Ángeles. Muchas gracias. ¿Qué te encontraste? Bueno, pues encuentras megaproyectos que se construyen de espaldas a la ciudadanía y en contra de la ciudadanía y sin tenerla en cuenta, y que producen pues despojo, expolio, expulsiones y en el caso de Samir que estás hablando, pues hasta asesinatos, ¿no? Porque no escuchan y no tienen en cuenta las reclamaciones de la ciudadanía que vive en esos territorios de los pueblos. Hay una persona en prisión, escuchamos sobre el asesinato, por el asesinato de Samir, pero los autores intelectuales continúan impunes. ¿Quiénes son? Ojalá lo supiéramos, no, yo no lo sé y es difícil, ¿no? Cuando estas empresas operan, ahí se crean unos entramados que se pueden ver en otros territorios, como que hay una lógica que se repite, que es muy difícil llegar a quién dio la orden, ¿no? En el caso de Berta Cáceres, que la habéis nombrado antes, que ha habido un juicio también muy mediático, muy político, ha sido un caso muy seguido internacionalmente, aún siguen impunes y es un caso con mucha relevancia. En este caso contaba la esposa, la viuda de Samir, que ya no confía en que se llegue a saber quién está detrás, ¿no? Pues se entiende, se puede presuponer, pero es muy difícil llegar hasta esa persona. Estos casos suelen definirse mucho por la impunidad de los criminales que acosan a los activistas, a los defensores de la tierra. Absolutamente. Una vez que trabajas estos temas y vas viendo los patrones, pues al final sí que suele entrar en prisión pues el último de la cadena, ¿no? El que ejecutó, pero no quien ordenó, quien pagó, quien financió todo ese proceso de asesinato y también de hostigamiento o de criminalización que están viviendo estas personas. Es muy difícil. Marcelina, ustedes denuncian la presencia de crimen organizado. ¿De qué organizaciones estamos hablando? Pues aún no sabemos bien, pero pues son organizaciones que llegan, se plantan y pues ellos quieren mandar al pueblo, quieren pues tener las riendas del pueblo, pero el pueblo tampoco lo va a permitir, el pueblo tampoco se va a dejar. Escuchábamos antes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenando el asesinato de Samir Flores, que primero se opuso a este megaproyecto y, sin embargo, ahora lo apoya e impulsó
lo escuchábamos también, una consulta pública de dudosa limpieza. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado de parecer? Pues los intereses, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Él en campaña decía, las termoeléctricas se van porque es como poner un basurero en Jerusalén, pero que hoy en día llega al poder y ¿qué pasa? Que pues se le olvidan sus palabras y traiciona y pues dice el PIN va porque va y pues a raíz de todo eso pues hemos sufrido muchas amenazas como ya lo han dicho las compañeras y pues nosotros no vamos a permitir todo esto, vamos a continuar luchando porque es más digno defender la vida, defender el agua, defender la tierra que morir de rodillas. Samir vive, la lucha sigue, Samir vive y vive, la lucha sigue y sigue. Bueno, me dan ganas de salir ahí a coger las pancartas y a la barricada. María Ángeles, ¿qué entramados de empresas hay detrás de este proyecto? Pues en el caso del proyecto PIN, del proyecto Integral Morelos, siempre hay intereses internacionales y en este caso muchas empresas españolas están presentes. En el caso concreto que estamos hablando ahora, el gasoducto, que tiene 170 kilómetros, lo construyeron Elecnor y Enagas, que son empresas con capital español, que fueron financiadas por el Gobierno. Es decir, hay dinero estatal, dinero de todas y de todos de nuestros impuestos a través del Fondo de Internalización de las Empresas, que depende del Ministerio de Comercio, que dio un crédito o una apuesta a estas empresas para que hicieran este proyecto. Ya lo hicieron, ahora han vendido su participación a un fondo de inversión australiano. Es decir, bueno, o sea que una cierta responsabilidad tiene en empresas españolas. Absoluta, y el Gobierno español que ha financiado. Y también estuvo presente Abengoa en la construcción de la termoeléctrica. En defensa de la tierra, como estamos diciendo, juega un papel fundamental la radio comunitaria, que también está sufriendo ataques. Y como estamos aquí en la radio, queríamos escuchar esta petición que de hecho nos trae Marcelina pidiendo ayuda. Oye, mira, ya que estás por allá, en Europa, chécate un transmisor, ya sea de 1 kilowatts o de medio, de la marca Ceratel. Entonces, coméntale a alguien que sepa de radios, igual si investigas, preguntas con alguien que conozca de radios comunitarias, que te asesore y pregunten, o igual si alguien o una radio de allá de Europa, de España, que pudiera apoyarnos con un transmisor ya de uso o vender un transmisor de uso, igual le hacemos negocio. Órale, Marce, muchas gracias. Órale, que estés chido. Dios. Pues decirles que nuestra radio es una radio comunitaria que es del pueblo y para el pueblo. Esta radio no lucra. Esta radio solamente lo único que hace es decir la verdad, pero también decirles que ha sido atacada dos veces. La primera vez fue por parte del Ejército Nacional que llegó, la desmanteló y nos acusó que éramos creadores de bombas, que se vendía droga y bueno, ustedes sabrán. El pueblo se organizó y nuevamente levantó esta radio con la coopera de todo el pueblo, se volvió a poner, pero antes del año vuelve a ser atacada, que ¿por qué? Porque ahora nos acusan de narcomenudistas, que los compañeros pues venden ahí, que tenían una bodega llena de droga y pues nuevamente llega la Guardia Nacional y la vuelve a atacar y se vuelve a llevar todos los aparatos y pues decirles que hoy tenemos pues un aparatito que pues no da mucha suficiente audiencia. Potencia. Así es. Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento que le pedía ese compañero. Carne Cruda se emite en muchas radios comunitarias del Estado español, así que si alguien tiene un transmisor con estas características, como escuchabais, 1 kilovatio o medio de la marca Ceratel, que se ponga en contacto con esta República Independiente de la Radio o con Brigadas Internacionales de Paz a través de las redes y se lo hacemos llegar a esta radio hermana. Muchísimas gracias. Porque la radio no lucra, la radio siempre va a decir la verdad. Y eso es lo que le duele a los gobiernos, que se les digan sus verdades. Pues gracias por decirnos tantas verdades, Marcelina. Gracias por sentarse en estos micrófonos. Tenemos que hacer un programa juntos, porque a mí me está dando un espíritu de coger, ya le digo, las camisetas, las pancartas y lanzarnos a la trinchera. Muchísima suerte y muchísima fuerza. Muchísimas gracias. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha. Cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha.
cueste lo que cueste. Secaron nuestros pozos, abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan, a la chingada Bonafón. Secaron nuestros pozos, abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan, a la chingada Bonafón. Hasta que la dignidad se haga costumbre, compañeros. Claro que sí. Muchas gracias, Marcelina. Y no a las minerías. Gracias por convertir este programa en una manifestación y estos micrófonos en un megáfono. Organícense y no permitan que nos sigan saqueando nuestra tierra, nuestra agua. Miriam. Hasta que los gobiernos Escuchen. se dominen por nosotras, porque nosotros somos los que mandamos y el gobierno tiene que obedecer a lo que el pueblo diga porque están puestos por el pueblo. Eso Muchas es. gracias. A usted, claro que sí, siempre. Miriam, María Ángeles, quedaos con nosotras. Carne cruda solo es posible si tú lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles. Bueno, después de este subidón que tenemos de ánimo, nos vamos a Guatemala, a la frondosa región de Alta Verapaz, atravesada por el río Caabón, donde en apenas 190 kilómetros operan actualmente 7 hidroeléctricas y quieren construir 2 más. Como dice un líder de la resistencia contra las eléctricas, Florentino Pérez les ha robado el río, porque el presidente del Madrid y de ACS es uno de los magnates detrás de este atentado contra las personas y el medio ambiente. Alta Verapaz es tierra de pueblos originarios. En manos de grandes empresarios extranjeros, sobre todo españoles y alemanes, hace un par de generaciones la población indígena logró recuperar parte del territorio. Hoy, el departamento continúa dividido en grandes latifundios de monocultivos y pequeñas propiedades de subsistencia, en las que se planta café, cardamomo, maíz y frijol. Uno de los portavoces de las comunidades indígenas afectadas y también campesino es José Bo, amenazado por su oposición a la represa de la empresa OSEC. Ahora está dando la cara para defender su tierra. ¿Por qué es importante contarlo, José? Muchas gracias en esta gran oportunidad. Vengo en Guatemala del municipio de Santa María Caabón, departamento de Alta Verapaz, comunidad indígena de la aldea Cepoc, donde en el año 2011 los empleados de la empresa hidroeléctrica OSEC llegaron en las 11 comunidades para ofrecer desarrollo y beneficio. ¿Cuál es el desarrollo que ofreció? Es siembra de cacao, cardamomo, café, achote, y todo eso lo ofreció en las 11 comunidades. Pero cuando empezó el trabajo se empezaron a talar árboles. Talaron 15 hectáreas de árboles nativos donde se abrieron brecha. Y esa brecha se abrieron para canalizar el río OSEC. Entonces secuestraron el río. Lamentamos mucho por destruir 3 cerros sagrados y no tiene reparación para los pueblos indígenas. ¿De qué manera destruyeron esos cerros sagrados? Lo destruyeron porque ahí se abrieron la brecha para canalizar el agua, el río OSEC. Y estos eran, para ustedes, como dice, sagrados, muy importantes en su tradición. Sí, así es, porque en esa tierra donde talaran árboles, ahí llegan las comunidades indígenas para buscar sus plantas medicinales en hojas, en ramas, en palo, en raíz. ¿Han desaparecido? Han desaparecido todo eso y han circulado así en alambre. ¿Qué quiere decir con que han circulado en alambre? ¿Que los han cercado con alambre? Sí, circularon vale. Todo donde se construyeron la para represa. Que ustedes no puedan pasar. Para no pueden ir a buscar sus plantas medicinales y a pescar a la gente. Resistentes como la lluvia, titulaba María Ángeles el reportaje sobre José y sus compañeros publicado en nuestro medio hermano y amigo La Marea, en un artículo en que cuenta las mentiras, amenazas y chantajes que tienen que soportar activistas como José. ¿A qué se enfrentan, María Ángeles?
Bueno, igual que en el caso que ha contado al principio Miriam, ¿no? Pues existe la criminalización inicio cuando ven que no son favorables al proyecto o no van a entrar en estas promesas muchas veces falsas que les hacen, los criminalizan, los intentan asesinar, los intentan amedrentar, bueno, pues les hacen la vida imposible básicamente. Los quieren expulsar del territorio básicamente. Hay un ejemplo muy emblemático en esta lucha, el encarcelamiento de Bernardo Caal, líder de la resistencia, que pasó 4 años en prisión y que también en La Marea denunciaba que Florentino Pérez le había robado un río sagrado a su pueblo. ¿Por qué señalaba al presidente del Madrid y de ACS? Como has dicho al principio, sobre el río Cabón hay 2 proyectos hidroeléctricos que cada uno tiene diferentes hidroeléctricas, que son OSEC, que hay capital israelí, y está el proyecto Renace, que sí que ha sido construido por Cobra, que es una empresa perteneciente a ACS hasta el año pasado, hasta diciembre, que Cobra la vendió a Vinci, una multinacional francesa. Bueno, aquí las empresas juegan mucho. Pero bueno, quien construyó estas hidroeléctricas fue la empresa de Florentino. De hecho, estuvo en Guatemala, se hizo fotos con el entonces presidente Otto Molina Pérez, que está en prisión por corrupción. Es decir, él construyó esas hidroeléctricas. ¿Hay una relación entonces directa también entre estados y empresas? Bueno, yo creo que sí, esa foto lo dice, yo no lo digo, la foto es muy clara, ¿no? Miriam, ¿qué respuesta dan las autoridades ante las protestas vecinales y comunitarias? Bueno, como decías, hay que entender que estos megaproyectos se implementan porque hay un engranaje de poder que está articulado, ¿no?, entre las grandes empresas transnacionales, oligarquías nacionales, poderes políticos de uno y otro lado del charco. Todas ellas tienen además a su disposición las fuerzas armadas, digamos públicas, privadas en el caso de las empresas, que también cuentan con fuerzas de seguridad privadas, y además todas ellas operan en un marco normativo que está diseñado para garantizar los intereses económicos y para garantizar también la impunidad de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta frente a estos conflictos es que las comunidades están en unas relaciones de poder muy desiguales para poder enfrentarse a todo ese engranaje de poder. José, hoy se presenta un documental en Guatemala llamado Memoria del río Cabón, que cuenta lo que se ha perdido. Cuénteme usted cómo era el río antes y cómo es ahora. En el año 2000, pues era el río Cabón, pues contiene con muchos peces, pescados, y ahí llegan las comunidades que están alrededor a buscar sus alimentos para el consumo diario. Y las montañas también, ahí llegan a buscar sus animalitos en el caserío, las comunidades, para buscar también sus alimentos, porque nosotros vivimos en la comunidad, estamos lejanos del municipio, porque la pobreza en las comunidades es una comunidad llena de pobreza, porque nosotros no tenemos un trabajo que nos recibamos el pago cada día, sino que tenemos un trabajo así en el campo con precios bajos del producto. Uh-huh. Y a usted y a su gente, a su familia, a sus compañeros y compañeras, ¿qué sentimientos le produce lo que está pasando con su río? Pues nosotros como comunidades indígenas estamos en pleito, porque se cerraron el río y otras comunidades se quedaron sin agua, y pues así nos quedamos, o sea, estamos viendo lo que es la consecuencia, porque de un principio lo ofrecieron que es desarrollo, y no hay desarrollo en las comunidades, sino que hay persecución y amenazas. ¿Tiene solución esto, María Ángeles? Ojalá, no sé, yo creo que tiene que ser la lucha, como ha dicho también Marcelina, ¿no? Porque al final estas lógicas se ven en muchos territorios y las estamos viendo también aquí en Extremadura, y yo creo que es la unión de los pueblos y que tengamos conciencia de lo que nos pasa, ¿no? Al final los bienes naturales no son de nadie, son de todas, ¿no? Y tenemos que defenderlos para el bien común. Eso es, no son de nadie, son de todas. Quiero agradecer a José, a Miriam, a María Ángeles por dar voz a esa tierra apuñalada. Gracias, de verdad. Gracias. Y de puñales y puñaladas habla la siguiente canción de una voz de esta tierra.